Benjamin Mendelssohn 1940. Fundamenta su clasificación en la correlación de culpabilidad entre víctima y el infractor. Es el único que llega a relacionar la pena con la actitud victimal. Sostiene que hay una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido, a mayor culpabilidad del uno menor la culpabilidad del otro. Veamos su clasificación. Víctima completamente inocente o víctima ideal. Es la que nada ha hecho o nada ha aportado para desencadenar la situación criminal por la que se ve damnificada. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Víctima provocadora. Víctima por imprudencia. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. Víctima infractora. Víctima simuladora. Víctima imaginaria. Pasemos ahora a desarrollar el concepto de la victimología. Podemos definirlo como el estudio científico de las víctimas, de los procesos, etiología y consecuencias de la victimización. Deducido de este concepto vemos que el fin de la victimología es, entre otros, desarrollar un análisis detallado del papel que desempeña la víctima en el desencadenamiento del hecho criminal. Analizar los posibles modelos en torno a la asistencia jurídica, psicológica y terapéutica a las víctimas. Debe investigar los temores sectoriales a la victimización. Debe examinar la criminalidad real a partir de los informes de la víctima sobre delitos no perseguidos, a través de las encuestas de victimización. Veamos los siguientes conceptos importantes para comprender la victimización. La macrovictimización se produce cuando un número indeterminado de personas sufren las secuelas o daños de diversa índole, originado de una criminalidad en masa, es decir, víctimas derivadas de una masificación de violencia. Se busca la protección o tutela de bienes jurídicos indeterminados y universales, entre los cuales se destacan los siguientes: salud pública, orden público, buenas costumbres, medio ambiente, derechos del consumidor, ámbito informático o electrónico. Por otro lado, la microvictimización es aquella en donde el daño se ha materializado en bienes jurídicos individuales y no en colectivos o difusos. Un ejemplo muy típico de este tipo de victimización se da en el campo de la violencia intrafamiliar. La victimología penal o criminológica es aquella que estudia a aquellas víctimas de hechos delictivos, de violencia interpersonal de tipo criminal. Se dedica al estudio de la víctima en relación con el criminal y la aportación de la víctima al origen o génesis del delito, es decir, la interacción delincuente-víctima. La victimogénesis es el conjunto de factores que predisponen a ciertos individuos a devenir víctimas. Factores de riesgo: víctima predispuesta, potencial o latente, situacionales. Biológicos: raza, edad, sexo. Biográficos: antecedentes psiquiátricos. Socioeconómicos: dependientes de la percepción de la capacidad de venganza. Relativos a la personalidad, estilo de vida, inherentes a un medio familiar maltratante. Factores de vulnerabilidad tanto psicológicos como situacionales: víctima vulnerable. Entre los factores de vulnerabilidad, encontramos los inherentes a vulnerabilidad generalizada. Los biológicos: edad crítica, sexo, sensibilización del sistema nervioso, etc. Los atinentes a la personalidad, tales como hiperestesia, sensibilidad, hipertemia, expansividad, impulsividad, inestabilidad, ingenuidad, dependencia, nivel intelectual, ansiedad, control yónico. Los sociales: económicos, laborales, apoyo social informal, roles, redes y habilidad. Los biográficos: victimización previa, victimización compleja, antecedentes psiquiátricos, etc.